La Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo en términos de tamaño y población, pero sigue siendo increíblemente conocida, muy influyente y muy poderosa por el Papa y la Iglesia Católica. Es un estado increíblemente rico que posee miles de millones de dólares gracias a las donaciones y al turismo. A pesar de todo esto, el Vaticano sigue siendo un lugar muy reservado que oculta miles de documentos, artefactos y más al público en general. Gracias a la especulación, teorías de conspiración y filtraciones, obtuvimos información para conocer algunos secretos. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí tienes 5 oscuros secretos que el Vaticano te oculta. Los archivos secretos del Vaticano son un enorme espacio subterráneo que contiene más de 80 kilómetros de estanterías con documentos relacionados con la Iglesia, el Papa y todo lo que puedas imaginar relacionado con el catolicismo. Con un nombre como archivos secretos, uno pensaría que está bien protegida y nadie fuera de la Iglesia puede entrar. Pero esto no ha sido así desde finales del siglo XIX, cuando el Papa León XIII abrió los archivos a investigadores de todo el mundo. Estos archivos existen desde principios del siglo XVII, así que es completamente posible que el Vaticano haya retirado ciertos documentos antes de abrirlos a los investigadores. Algunas partes de los archivos secretos del Vaticano aún siguen siendo confidenciales. Nada posterior a 1939 puede verse públicamente, y existen documentos aún más antiguos que tampoco pueden ser consultados por nadie. El Vaticano siempre ha sido selectivo con lo que comparte al público. Es difícil imaginar que no eliminaron la documentación controversial que habría dejado mal a la Iglesia. Algunos teóricos de la conspiración han especulado sobre lo que la Iglesia oculta al público. Esto abarca desde datos de Jesús hasta la misteriosa muerte de Juan Pablo I. Es difícil saber qué oculta el Vaticano y qué documentos no quiere mostrar, pero claramente existen. En 2012 vimos esto cuando se filtraron documentos con información comprometedora sobre la Iglesia, como pruebas de corrupción y chantaje. Fue solo una filtración que reveló mucho sobre el Vaticano y sus manejos. Es difícil imaginar cuánto se habría revelado de la Iglesia si todo saliera a la luz. Obviamente es difícil decirlo con certeza, pero casi seguro sería mucho más de lo que la gente pensaba. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados nazis intentaron huir de Europa y evitar ser capturados. Muchos soldados usaron las líneas de ratas, rutas de escape hacia países de América Latina, donde estarían a salvo. Estas rutas de escape recibieron apoyo de miembros de la Iglesia Católica, especialmente del obispo austriaco Alois Udall, simpatizante nazi que elogió a Adolf Hitler varias veces. La Iglesia Católica autorizó a Udall a visitar a soldados nazis capturados. En vez de solo visitar, Udall usó ese tiempo para ayudarlos a escapar con las líneas de ratas que creó. Solo unos años antes, Udall era un miembro muy influyente de la Iglesia Católica Austriaca, quien también entraba y salía del Vaticano de manera constante. Usó este poder para conseguir documentos de viaje de la Organización de Refugiados del Vaticano. Incluso les dio pasaportes reales del Vaticano a algunos soldados nazis para que pudieran disfrazarse de sacerdotes. Uno de los hombres que Udall liberó fue un hombre llamado Franz Stangl, un ex policía de Austria que se convirtió en comandante de las SS. Como comandante supervisó la ejecución de casi 1 millón de personas, en su mayoría judías. Se suponía que debía ser juzgado por esto de inmediato, pero como Udall lo ayudó a escapar, estuvo prófugo durante otros 20 años y no fue arrestado hasta 1967. Falleció en prisión 6 meses después, es decir, Udall permitió que Stangl solo estuviera medio año preso por sus crímenes. El Vaticano obligó a Udall a renunciar en 1952, pero no lo castigó realmente. También se han negado a comentar sobre esta situación en múltiples ocasiones, pero se han reunido documentos que sugieren que pudieron haber estado involucrados específicamente en esta situación, y que casi con toda seguridad estuvieron involucrados en ayudar a ciertos soldados nazis a escapar en algún momento. El Vaticano ha permanecido muy callado sobre su extraña y confusa relación con la Alemania nazi durante y antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero es fácil darse cuenta de que fue mucho más importante de lo que ellos lo hacen parecer. Y es un hecho conocido que muchos simpatizantes nazis, como Udall, eran miembros del Vaticano y tenían mucha influencia, así que no es sorprendente que hayan usado esa influencia para ayudarlos. El 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I
murió de un ataque al corazón tras solo 33 días como jefe de la primera Iglesia Católica. Su reinado fue uno de los más cortos de la historia. La Iglesia indicó que probablemente murió por un ataque al corazón la noche de su fallecimiento. Nunca se realizó una autopsia, lo que junto con otros factores originó teorías de conspiración sobre su muerte. Una teoría popular es que fue un trabajo interno del Banco del Vaticano y la mafia. El Banco del Vaticano ha sido frecuentemente investigado por corrupción, lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado. David Yallop, autor británico, escribió en 1984 En el nombre de Dios. Ese libro presentó una teoría que afirmaba que el Papa estaba al tanto de esta corrupción y posiblemente quería acabar con ella. Yallop propuso que 3 arzobispos y 3 mafiosos se aliaron para eliminar al Papa y permitir que sus negocios ilegales siguieran. Estos miembros en particular habrían tenido mucho que ganar si el Papa quedaba fuera del camino, lo que alimentó aún más la teoría. Existen muchos libros sobre este tema, y sería fácil ignorarlos si el Banco del Vaticano no estuviera implicado en casos similares, pero lo está. Roberto Calvey fue presidente del Banco Ambrosiano, banco italiano que colapsó en 1982 tras un escándalo de lavado de dinero y vínculos de Calvey con organizaciones ilegales. El Vaticano era accionista y perdió cerca de $250 millones al cerrar el banco el mismo año de su colapso. Calvey fue encontrado colgado del puente Blackfriars en Londres. Al principio, la muerte se consideró suicidio, pero tras la impugnación de la familia, se revisó y se dictó un veredicto abierto, indicando que fue sospechosa. Calvey en realidad era miembro de la Propaganda 2, una logia masónica ilegal en Italia, que se referían a sí mismos como los Blackfriars. Al hallar a Calvey en el puente Blackfriars, muchos pensaron que era una advertencia de la organización. En 2003, la policía de la ciudad de Londres reabrió el caso y lo investigó como asesinato. La mayoría de la gente ahora cree que la muerte de Calvey fue más compleja de lo que parecía y otros creen que el Banco del Vaticano fue responsable o estuvo involucrado. Si este es el caso, no es tan sorprendente pensar que harían lo mismo con otra persona que no se adaptara a sus intereses. Si el Papa sabía de su corrupción, eso sí plantea una pregunta seria sobre su muerte. Por ahora, esto es solo especulación, pero si la gente sigue preguntando, podríamos obtener respuestas. Los exorcismos son la práctica religiosa de expulsar demonios o entidades espirituales de otra persona. Rara vez verás al Vaticano o a la Iglesia Católica comentar sobre estos eventos, pero son cosas muy reales que suceden de manera constante. Y ahora se estima que más de 300 exorcistas realizan estos rituales semanalmente en todo el mundo. Gabriel Amart es un exorcista que, según se informa, ha realizado más de 70,000 exorcismos y ha escrito varios libros sobre el tema. Ha dicho que los exorcismos son comunes en la Iglesia del Vaticano y que el Papa Juan Pablo II realizó varios. En uno de sus libros, Amart cuenta la historia de una joven llamada Sabrina, quien fue llevada ante el Papa en el año 2000. Su comportamiento era raro al principio, pero tras conocer al Papa, cambió y se volvió aún más extraño. Una cita del libro dice: cuando Juan Pablo llegó, ella lloró y 10 personas la sujetaron. Ella quería lanzarse al Papa. Su rostro reflejaba odio, babeaba, blasfemaba y su cuerpo temblaba como una bestia lista para atacar. Según se informa, el exorcismo no funcionó, pero finalmente fue curada por otro exorcista un tiempo después. Parece que el Papa Juan Pablo II ha hecho exorcismos exitosos antes. No está claro cuántos de estos exorcismos se han realizado en el Vaticano, pero la cantidad probablemente sorprenderá a la mayoría de las personas. El Vaticano rara vez comenta sobre estos eventos y casi no usa la palabra exorcismo. Pero con toda la información y evidencia que existe, es difícil negar que no solo ocurren, sino que también los aprueban y probablemente financian estos eventos. El Vaticano y la Iglesia Católica han sido acusados repetidamente de encubrir crímenes cometidos por sus miembros. Existen casos documentados que demuestran que han hecho todo para evitar que el público sepa sobre las atrocidades en la Iglesia, incluyendo los escándalos de abuso sexual en Irlanda, Australia y Estados Unidos, donde muchos sacerdotes fueron acusados y condenados por acosar o abusar sexualmente de mujeres. Las sobrevivientes han salido a contar sus historias, pero también han hecho la pregunta: ¿por qué el Vaticano guarda tanto silencio sobre estos temas? El Papa Francisco esencialmente ha permanecido en silencio sobre esto, aunque ciertas víctimas le han pedido específicamente una audiencia. Cada vez que el Vaticano habla sobre estos eventos, se refiere a estos crímenes como pecados y usa un lenguaje vago que no profundiza en el tema en absoluto.
El Vaticano también ha permanecido en silencio sobre algunos temas, pero en ocasiones incluso se niegan a condenar o castigar a estos criminales, aunque algunos de ellos han sido financiados por el Vaticano. Un portavoz del Vaticano declaró que cuando están implicadas instituciones individuales de iglesias nacionales, eso no corresponde a la competencia de la Santa Sede. Básicamente se excluyen totalmente de la conversación, ya lo han hecho antes, y da miedo pensar en eso. Si están dispuestos a encubrir o ignorar estos crímenes, probablemente también estén dispuestos a hacer lo mismo con crímenes igual de graves o incluso peores. Eso es todo por este video, gracias por verlo, si te gustó dale like. Intento hacer un video similar a este cada semana, así que si quieres suscribirte para eso, puedes hacerlo. Sígueme en Instagram o Twitter como Deburke321 y el Vaticano. Si ves esto, no me mates. Tengo cosas que hacer la próxima semana, realmente lo agradecería, pero como dije, eso es todo por ahora. Como siempre, hasta la próxima.